Bienvenidos estudiantes, esta vez estaremos revisando el tema de Past Continuous. You're welcome and let's see Past Continuous Tense. When we use it, cuando nosotros podemos ocupar este tiempo o para qué nos sirve este tiempo. Lo primero es para describir el contexto en el pasado. Cuando nosotros estamos conversando con alguien y queremos darle una idea de lo que estábamos haciendo o lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, ocupamos este tiempo. Por ejemplo, podemos decir, I was walking when, yo estaba caminando. ¿Cuándo? ¿Qué pasó después? Lo segundo, para mencionar dos o más acciones que estaban tomando lugar en el pasado al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos en la imagen a dos personas, dos chicas. Vamos a decir que la primera chica se llamaba Amanda y la segunda chica Hannah. Podemos decir que Amanda was walking while Hannah was reading. Amanda estaba caminando mientras, ese while podemos decirlo como un mientras Hannah estaba leyendo. Lo tercero, para expresar acciones o estados que ocurrieron en el pasado, cuando otra acción u otro estado los interrumpe. Por ejemplo, tenemos una imagen de una persona. Podemos imaginar que esa persona estaba durmiendo, pero después se cayó. Una acción que interrumpe a otra. Y por último, para hablar de acciones que ocurrieron en un tiempo en específico, para especificar cuándo sucedieron esas acciones. Ahora, ¿cuál es la estructura? Para el afirmativo, tenemos al subject, que podemos decir que habrá dos tipos esta vez. Estarán los plurales y los singulares. ¿Cuáles son los plurales? Los plurales son we, they, and you. Después tenemos a los que serán singulares, que son I, she, he, and it. ¿Por qué son plurales o singulares? Porque pues uno está hablando, el plural habla de varios y el singular solamente habla de una persona. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? En el auxiliar, para el verbo to be, que estará en pasado, nosotros ocuparemos was o were, dependiendo sea el caso. Si tenemos un sujeto que está en plural, ocuparemos were. Si lo tenemos en singular, ocuparemos was. Después tenemos al verbo que será convertido en gerundio, es decir, solamente le agregamos ing. Y esta en sí será nuestra acción. El auxiliar, el verbo to be que estará en pasado, no es en sí una acción, sino un verbo auxiliar. Y por último, un complemento. Para el negativo únicamente agregaremos not y podemos hacer contracciones. ¿En dónde se pone la contracción? En el verbo auxiliar. Por ejemplo, en el sujeto vamos a poner I. Este I es un sujeto singular. Entonces, ¿qué vamos a ocupar como verbo auxiliar? Ocuparemos was. ¿Y cómo hacemos la contracción del not? Sería I wasn't. Después un verbo en gerundio, por ejemplo, vamos a ocupar run. I wasn't running. Luego un complemento. Después de la forma interrogativa vamos a cambiar lugares. El verbo auxiliar en pasado, el verbo to be, was or were, estará primero. Después tendremos al sujeto. Después al verbo con el ing, que será nuestra acción. El complemento y la marca. How do we use this tense? ¿Cómo lo usamos? A continuación explicaré cuáles son dos palabras clave para estructurar oraciones. When and why.
Aquí podemos alternar dos tiempos. El tiempo que estamos viendo y otro que también está en pasado, que es el past simple. ¿Cuál es cuál? Bueno, una acción que se estaba desarrollando en el pasado y otra la interrumpió. Esto es clave. ¿Por qué? Porque esto era lo que les comentaba hace rato al principio de cuando nosotros podemos ocuparlo, es esta situación. La acción que interrumpe será en pasado simple y la acción que se estaba desarrollando estará en pasado progresivo. Nosotros usamos el pasado simple después de when y el pasado continuo después de while. Entonces, si tenemos, por ejemplo, primero tenemos el past simple, que vamos a ocupar when o while. Ocuparemos while, porque después de eso irá el past continuous. Si tenemos al revés, primero tenemos el past continuous y después tenemos el past simple, ocuparemos when. Los ejemplos que tengo aquí son: My mom cooked while I was doing my homework. Mi mamá cocinó mientras yo estaba haciendo mi tarea. Y la otra que tengo es She was dancing. She was dancing when her friends went for a drink. Ella estaba bailando cuando sus amigos fueron por una bebida. Y la última es una pregunta. Were you eating when the class started? ¿Estabas comiendo cuando la clase comenzó? Este when and was son sencillos de ocupar mientras se sepa que el pasado simple va después de when y el pasado continuo después de while. Ahora, hay otro punto importante que también había mencionado con anterioridad, que era cuando dos acciones se estaban llevando a cabo al mismo tiempo. Y estas dos acciones pues estarían en el mismo tiempo, que es el past continuous. ¿Y qué ocupamos para unir esas dos acciones? Pues ocupamos while. ¿Qué ejemplos tenemos? Sofía was playing a video game while her sister was cleaning. Sofía estaba jugando un videojuego mientras su hermana estaba limpiando. Este while lo podemos tomar como un mientras, cuando dos acciones se estaban llevando a cabo de forma simultánea. Leeremos los demás. I was singing while my mom was hearing me. Yo estaba cantando mientras mi mamá me estaba escuchando. They were eating pizza while I was ordering some sodas. Ellos estaban comiendo pizza mientras yo estaba ordenando algunos refrescos. Hasta este punto podríamos habernos confundido un poco, pero past simple y past progressive o past continuous, que es lo mismo, tienen diferencias y tienen diferentes usos. Por ejemplo, para el pasado simple, son acciones que comenzaron y que terminaron en el pasado, mientras que el pasado progresivo son canciones que se estaban desarrollando en el pasado. Te dice que comenzaron en el pasado, pero no te dice si terminaron en el pasado. Después, acciones que pasaron en el pasado en diferentes momentos. Lo que habíamos mencionado, el pasado simple se ocupa cuando ocurren de diferentes tiempos y no en un mismo momento. Cuando hay acciones que ocurrieron en el pasado en el mismo momento, ocuparemos past progressive. Cuando hay dos acciones que se llevaron a cabo de forma simultánea. Otra diferencia es que el past simple ocupa acciones usuales, digamos acciones cotidianas, acciones que usualmente pues se llevaban a cabo. Y el past progressive es para acciones que ocurrieron, digamos, de forma repentina o que tienen un periodo de tiempo corto. Acciones que ocurrieron de forma temporal. Y por último, los verbos de estado, por así decirlo, los verbos
que te dicen sentimientos, emociones, y también los verbos de pertenencia, como son, por ejemplo, love, feel, y tenemos own, que es un verbo de pertenencia. Estos se ocupan en pasado simple porque en pasado progresivo es muy difícil que se conjuguen pues en este tiempo, que dependerá de la situación si se llegan a conjugar o no, pero ellos usualmente no aparecen aquí.